José Luis se prepara, os voy a hablar un poquitito sobre él. Él es profesor titular en la Universidad de León del Departamento de Química y Física Aplicada, ¿vale? En la Universidad de León. Que sabéis que la Universidad de León tiene dos campus, el campus de Ponferrada y el campus de Benarzana, que está en León. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y se doctoró presentando su tesis sobre la predicción de tormentas y precipitaciones de granizo. José Luis ejerce su labor investigadora desde 1992, año en el que ingresó en el grupo de Física de la Atmósfera. Su campo de investigación ahora mismo sigue estando relacionado, fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, con la predicción y modelización de las tormentas de granizo. En todos estos años, además, ha ganado mucha experiencia en el manejo de numerosa instrumentación relacionada con la toma de datos meteorológicos. Su charla se titula Grandes retos STEM en la predicción meteorológica y del clima. Fuerte aplauso para sí. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, pues como veis ahí un poco en la temática de lo que os voy a contar, el papel, las cuatro patas que tenemos aquí para ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, son todas necesarias en una más o menos medida para llevar a cabo algo que se puede decir está de rabiosa actualidad, ¿no? Todo el tema de la meteorología, la climatología. Estos días, bueno, todos tenemos noticia de unas tormentas muy fuertes, con grandes precipitaciones de agua, de granizo. Os voy a hablar de alguna foto, va a aparecer por aquí de granizo. Concretamente, iba a haber añadido, pero bueno, ya por no modificar la presentación, bueno, aunque lo habréis visto en los medios de comunicación, la granizada tan tremenda que se produjo en la Pola de Gordón. Creo que tuvieron que quitar el granizo con palas excavadoras. Bueno, pues os voy a comentar un poco el papel que juegan estas cuatro patas en la predicción meteorológica, que, como intentaré haceros ver, bueno, pues tiene una importancia cada vez más decisiva en nuestras vidas. Nos las tenemos que ver con el sistema meteorológico, la atmósfera de la Tierra, que es, como veis, un sistema de fluidos muy, muy complejo, muy difícil de manejar, que hace falta mucha física, mucha química, mucha ingeniería. Ahí tenéis, bueno, pues todas las borrascas, movimientos generales de la atmósfera, y manejar eso es realmente muy difícil. Como las tenemos que ver con la atmósfera, vamos a decir un par de cosas rápidas sobre la atmósfera, un poco qué estructura tiene la atmósfera. Bueno, primero comentar que el gran motor de todo lo que acabamos de ver es el Sol, que produce un calentamiento, bueno, diferenciado en diferentes zonas del planeta Tierra. Bueno, veis ahí las grandes llamaradas. Aquí, esto es una década de observaciones. Cada segundo se corresponde con bueno, un periodo mucho más largo de tiempo. Bueno, aquí veis un poquito las características generales del Sol, ¿no? Entonces, la acción del Sol, su efecto diferenciado sobre las diferentes partes del planeta, es lo que produce estos movimientos que hemos visto anteriormente. Esto lo vemos todos los días a diario en nuestros televisores. Hoy en día todos nos podemos convertir en observadores meteorológicos a través de las redes sociales. Fijaos aquí, tenemos unas buenas pelotas de granizo que han caído, bueno, pues estos días. Ahí tenemos una
pelota de tenis, fijaos qué impresionante. Bueno, quería enseñaros, esto es un granizómetro. Voy a contaros un poco qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Impactos de granizo. Yo tengo mucha experiencia, actualmente trabajo en las precipitaciones de granizo. Estos son sensores que están colocados en muchas zonas, concretamente este es de Lérida. Aquí en León también hubo un proyecto de estudio de las precipitaciones de granizo. Bueno, lo que es un material comercial que se coloca en diferentes zonas con una distancia aproximadamente, hay uno de estos cada 4 kilómetros cuadrados aproximadamente, y lo que estáis viendo aquí es el resultado de haberle pasado un rodillo. Estos son impactos de granizo, se ha recogido esa placa del lugar donde se haya producido la precipitación, se le ha pasado un rodillo negro. Entonces, ¿qué pasa? Que las marcas, las ondulaciones, quedan libres de esa tinta que se le ha pasado. Una vez que tenemos esto, se le pasa un escáner, un programa de tratamiento de imagen, y de cada una de esas motitas que veis ahí, o impactos, se puede obtener el diámetro, la energía cinética. A ver, los que estéis aquí de física, la energía cinética sabéis que es 1/2 de mv cuadrado, ¿no? ¿No es eso? Bueno, pues tenemos diámetro, energía, y esos impactos los relacionamos con el estado de la atmósfera, ¿vale? De ahí se obtiene mucha información. Bueno, yo os puedo comentar que he visto pueblos destrozados por el granizo, no aquí en León, en la zona de Zaragoza, o sea que el granizo tiene unos impactos muy importantes. Bueno, ya veis las consecuencias tan tremendas que puede tener estos fenómenos tan extremos. Entonces, contar con una buena predicción es fundamental. Es fundamental porque, como veis ahí, no vamos a leer todo lo que viene, podemos salvar vidas, podemos gestionar adecuadamente los recursos de los que disponemos, los recursos de emergencia, mitigar impacto económico, pues tratar de adelantar algunas de las posibles consecuencias que pueda tener el cambio climático, ¿vale? Bueno, ¿cómo se plantea la predicción meteorológica? Bueno, queremos, obviamente, hacer una predicción a 3 días, a 4 días, a qué tiempo va a hacer mañana, que voy a salir de excursión, voy a hacer un viaje, o tengo que recoger una cosecha, ¿Cómo hacer la predicción? Bueno, pues vamos a utilizar lo que se llaman modelos numéricos de la atmósfera. ¿Qué necesitamos? Un modelo numérico de la atmósfera es un conjunto de ecuaciones. Aquí he puesto a modo de ejemplo, a ver, también para los que estáis de física, la segunda ley de Newton. Tiene una forma así un poco más complicada de la que habréis visto vosotros. Bueno, necesitamos modelos numéricos, que es un conjunto de ecuaciones de la física, ecuaciones matemáticas. Vamos a tener un estado inicial, vamos a correr ese modelo y vamos a obtener un estado final, una evolución en el tiempo. Y para eso hacen falta ecuaciones físicas. Por lo tanto, estamos en la parte de la ciencia. Bueno, ¿qué productos y qué información vamos a obtener? Pues información muy importante. Aquí, por ejemplo, tenéis un mapa de
humedades relativas, que va de 0 a 100%, cuando vimos en la parte del tiempo de los telediarios, tanta humedad relativa, bueno, pues de 0 a 100, eso es lo que podemos obtener, que es la humedad relativa, nos da una idea de la cantidad de vapor de agua que tenemos en la atmósfera. Aquí tenemos un gráfico que lo voy a poner en la siguiente transparencia, un poquito más ampliado. Aquí lo que tenemos esto es el fruto de un proyecto de investigación que se hizo en la Sierra de Guadarrama de Madrid para ver algo que afecta mucho a la aviación, un tema muy práctico, las ondas de montaña. Ocurre que hay zonas detrás de las montañas más altas donde se producen rotores, es decir, hay zonas donde hay velocidad ascensional y velocidad de descenso, ¿no? Y eso es muy peligroso para la aviación. Bueno, pues ahí tenemos la trayectoria de un avión y veis las zonas azules donde hay velocidad ascensional y otras zonas donde hay velocidad de descenso, ¿de acuerdo? Eso es muy peligroso porque si un avión se mete por ahí, pues puede sufrir muchas turbulencias. Al hilo de esto os comento que, y ya que hemos hablado del cambio climático, parece ser que se están detectando en los vuelos comerciales de la aviación que hay más turbulencias. Hay más turbulencias, lo han detectado las compañías aéreas porque hay más energía en la atmósfera. Hay más energía y por lo tanto más movimientos verticales, tanto de ascenso como de descenso, que pueden ser peligrosos. Bueno, no sé si habéis oído hablar de la teoría del caos, el famoso dicho que se dice de que el vuelo de una mariposa, pues no sé, en Nueva York puede provocar un tifón en el Pacífico. Bueno, actualmente el planteamiento de la predicción meteorológica es esto que tenemos aquí, predicción probabilística por conjuntos, o la terminología inglesa ensembles. Os cuento, esto es un tema muy complejo, rápidamente y un poco en resumen de qué se trata. Se trata de hacer correr los modelos numéricos con diferentes condiciones iniciales. Eso va a provocar que tengamos una cierta incertidumbre en las predicciones finales, ¿no? Lo que se trata es de, bueno, pues tratar de obtener el rango de predicciones de incertidumbre que le vamos a dar a nuestra predicción. Un poco para visualizar lo que quiero decir, pues si hacemos correr los modelos con una cierta incertidumbre, fijaos, bueno, ahí tenemos nuestra zona, a qué posibles escenarios nos estamos enfrentando, ¿de acuerdo? Bueno, tecnología. La ciencia, ya hemos dicho que es la parte de las ecuaciones de la física. Tecnología. Todas nuestras teorías y todo lo que estamos suponiendo que va a ocurrir, primero, esos modelos para que podamos aplicarlos, necesitan una cantidad enorme de datos y datos buenos. ¿De dónde obtenemos esos datos? Pues de toda la instrumentación tecnológica con la que vamos a contar. Ahí tenéis un poco una panoplia, pues fijaos, tenemos boyas en el océano para obtener datos, satélites, por supuesto, la típica estación meteorológica,
Y fijaos ahí, esa otra figura, la otra fotografía que tenemos, el globito que está, del cual cuelga una caja con instrumentación. Esos globos los soltamos y pueden llegar hasta los 20 y tantos kilómetros. En este punto quiero deciros que este trabajo es muy bonito, pero es muy sacrificado al mismo tiempo. Mi tesis doctoral versó, como bien ha dicho Beatriz, sobre la predicción de tormentas de granizo, y fueron necesarios 5 campañas veraniegas, 5 años lanzando globos en una zona del Páramo de León para conseguir los datos necesarios, ¿de acuerdo? O sea, hasta que no pasaron 5 veranos lanzando globos a la atmósfera, no tuvimos los datos suficientes para poder hacer la tesis. Esto es muy bonito, pero al mismo tiempo es muy sacrificado y muy duro, y eso es algo que hay que decir también. Bueno, lo que se hacía es relacionar los datos proporcionados por el globo con lo que nos daban el granizómetro ese que habéis visto antes, ¿no? Relacionar lo de arriba con lo de abajo. Bueno, más instrumentación que tenemos por aquí, los satélites. Ahora os voy a enseñar una imagen muy interesante de los satélites. Cada día son más necesarios para todas las aplicaciones. Eso que veis ahí es un radar que ahora mismo, ese radar ha viajado mucho, ha estado aquí en León, ha estado en Zaragoza, ahora mismo esa fotografía es de Lugo, y los contenedores donde están la parte de instrumentación y oficina. Y lo que tenéis ahí es una imagen de lo que se llama reflectividad, es los meteoros que se producen en una tormenta, reflejan el eco, producen un eco que lo recoge el radar. En función de la mayor o menor intensidad de la tormenta, pues se produce esa imagen. Bueno, fijaos el enorme desarrollo que ha adquirido la tecnología de los satélites. Fijaos la resolución tan enorme y el detalle que hemos conseguido. Desde 1981, que se ve una cosa ahí borrosa, no se ve muy bien qué es eso, hasta nuestros días, ¿no? Más instrumentación. Esa imagen que veis ahí también es de Lugo, donde tenemos esos aparatos ahí. Quería fijaros en ese que está a la izquierda, es el del extremo. Eso lo veréis si vais por las autovías, veis que hay esos aparatos que son para medir la niebla, es para medir la niebla, y en una autovía eso es realmente importante. Ese otro dispositivo que tenéis ahí se llama radiómetro de microondas, y la imagen, el producto que ofrece es esos gráficos, los perfiles verticales de temperatura y humedad, fundamentalmente, y eso está aplicado en 2010 en los Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver, en Canadá. O sea, continuamente estamos viendo aplicaciones necesarias de la información meteorológica. Quiero también enseñaros esta sonda que tengo por aquí, que está montada en un avión, y esas figuritas que aparecen por ahí, que las vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, no sé si lo veis, son gotitas y cristalitos de hielo que están por la atmósfera, que se pueden detectar con esa sonda. Es muy importante porque ahí podemos ver qué tipos de partículas estamos viendo y además qué procesos físicos son los encargados de generar esas
Esas partículas pueden llegar a ser muy peligrosas para la aviación, porque cuando pasa un avión por esa región, esas partículas, ¿qué pasa? Se pegan ¿a dónde? Al ala, ¿no? Y eso puede cambiar el perfil aerodinámico y hacer que el avión tenga muchos problemas. Lo que vemos aquí, en este mapa, todos estos puntitos que tenemos son estaciones meteorológicas. Os había dicho una cosa importante, que es que los modelos matemáticos, para que funcionen, para hacer predicciones, necesitan ser alimentados, entre comillas, por una enorme cantidad de datos. Fijaos, todos esos puntitos, ya sea en tierra o en mar, hemos visto por ahí boyas, barcos, están recogiendo datos para alimentar continuamente el correr, digámoslo así, de los programas informáticos y de los modelos físicos. Y ahí tenéis en la otra figura trayectorias de algunos de las docenas y docenas de satélites que están recogiendo también información desde la altura sobre la superficie terrestre, de lo que pasa en la atmósfera y en la superficie terrestre. Bueno, vamos a hablar un poquito de ingeniería, que en realidad tampoco hay una distinción entre tecnología e ingeniería. Bueno, pues para que en el caso concreto de los modelos meteorológicos, para que podamos tratarlos, hay que lo que se llama discretizar, que es, por decirlo de alguna forma, trocear la superficie de la Tierra y la atmósfera para que puedan trabajar esos programas. Bien, y finalmente todos estos programas, todos estos modelos matemáticos que pueden llegar a ser, y de hecho son muy complicados, para obtener soluciones, tienen que correr en unos centros de supercomputación muy sofisticados. Continuamente está aumentando la potencia de los superordenadores, ya no ordenadores, sino superordenadores que manejan toda esta enorme cantidad de datos. Bueno, pues ahí tenéis, por un lado, ese que pone el CRAI, del Centro Europeo de Predicción Meteorológica, y ahí tenéis otro modelo de ordenador. Bueno, y por supuesto matemáticas. Os puse antes la segunda ley de Newton, una ecuación un poquito ya complicada. Bueno, pues esto es, para los que estáis dando matemáticas, pues ahí veis la definición de derivada. Esto simplemente es a título ilustrativo. Hacen falta muchas matemáticas, muchísimas matemáticas, muy complejas y sofisticadas para poder manejar, tratar de, en la medida de lo posible, simplificar los modelos físicos que tenemos. Y para acabar, hoy está muy en boga, y os decía, ¿recordáis lo del radiómetro de microondas? Que había que, para que él sacase los perfiles verticales de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, antes hubo que meter en su memoria, para entrenarlo, es la palabra que se utiliza, entrenarlo, pues miles y miles de perfiles verticales de la atmósfera, para que él se acostumbrase, hablo en términos coloquiales, para que él se haya acostumbrado a pensar por sí mismo y aprender y ya ofrecer con datos reales pues una información correcta. Bueno, pues con esto damos por concluida lo que es la presentación. Quería, un poco a modo de resumen, trasladaros la idea de que ciertamente esto es muy complejo. Hay unas cuantas patas que tenemos aquí. Estamos con los modelos físicos, hay que saber física, hay que saber matemáticas, por supuesto, para manejar todo esto, y hace falta una enorme cantidad de
instrumentación muy sofisticada para alimentar esos modelos, primero para aportarle los datos de entrada necesarios, y luego esos modelos van a tener una salida y hay que comprobarlo con la realidad. Hay que saber si esas predicciones se corresponden con los, a su vez, datos que estamos midiendo. Esa es un poco la idea. Y, de nuevo, una cuestión personal. Cuando se hablaba de los globos lanzados a la atmósfera, fueron 5 veranos de trabajo para adquirir todos los datos necesarios para, en este caso, llevar a cabo una tesis doctoral. O sea que os traslado la idea de que hace falta un esfuerzo y una dedicación importante para obtener resultados. Muchas gracias, José Luis. Un fuerte aplauso. Gracias.